Hola, buenas tardes, buenos días a nuestros visitantes de Latinoamérica. Mi nombre es David González y soy director comercial en BigOne para España y para Latinoamérica. Muchísimas gracias a todos por conectarse en esta sesión. Os vamos a pedir que esperemos unos 5 minutos más para que entren algunas personas más y arrancamos. ¿Ok? Muchas gracias por la espera. Bueno, una vez más, buenas tardes a la gente que se conecta desde España, buenos días a los asistentes desde Latinoamérica. Mi nombre es David González y soy director comercial de BigOne para España y Latinoamérica. Esta sesión es una presentación para todas aquellas personas que hayan oído hablar de BigOne, pero que no tengan claro cómo funciona nuestra solución o qué es lo que podemos aportarles. Bien, lo que vamos a intentar hacer es explicar las funciones básicas del producto y orientarlo a qué problemas solemos resolver. Y es una parte con la que me gustaría empezar. ¿Qué problemas resolvemos? Porque nuestra herramienta es una solución que resuelve problemas. Nosotros estamos muy orientados a mejorar la calidad y el rendimiento de la red. Bien, ahora, cuando hablamos de esto con perfiles técnicos de ISP, nos genera un problema. ¿Y cuál es? Que por tradición, por norma, en redes, para nosotros, la red es la red de acceso y la capa de distribución. Ahora, cuando llegamos al router del cliente, todo lo que pasa entre el router del cliente y su dispositivo es un problema del cliente. ¿Ok? Y este enfoque es tremendamente tóxico, tremendamente negativo. ¿Por qué? Porque antes o después el cliente va a acabar convirtiendo su problema en nuestro problema. Y hay un problema adicional, es que nuestro cliente la mayoría de las veces no tiene una formación técnica, no tiene una formación en redes. Entonces, para el cliente, Internet se reduce simplemente a esto, a la pantalla que tiene delante. Si la pantalla que tiene delante no funciona, para el cliente, Internet no funciona. ¿Y por qué nos paga el cliente? Por Internet. Si mejoramos la experiencia del usuario en su navegación, estamos mejorando su valoración de nuestro servicio, de nuestra red. Bien. ¿Y cómo lo hacemos? Básicamente, como os decía antes, resolviendo problemas. ¿Qué tipo de problemas resolvemos? El primero, pruebas de velocidades irregulares o bajas, ¿no? Nosotros, o sea, yo siempre le digo a mis clientes, cuando existía el Internet con módem de 56 kbps, Internet solo tenía un problema, o funcionaba o no funcionaba. Ahora resulta que les damos a los clientes conectividad en fibra de 300, 600 megas, 1 giga, y resulta pues, que el cliente le llegan 150 megas y te llama molesto porque ¿dónde está el resto de la capacidad que te está pagando? ¿Bien? Nosotros hacemos que el speed test sea más alto y más regular. El siguiente problema que resolvemos son problemas de latencia en juegos online. Esto es algo que a mí siempre invito a nuestros clientes, a los ISPs, a tomárselo muy en serio. ¿Por qué? Porque parece que al tratarse de videojuegos, ¿no? Es algo, cosas de niños pequeños, ¿no? Y la realidad es que en el mundo existe una legión muy grande de adolescentes entre 16 y 45 años para los que el tema de los videojuegos es un tema de vida o muerte. De hecho, pues te llaman para decirte, me mataron por tu culpa, ¿ok? Mm, Nosotros reducimos la latencia de los videojuegos y mejoramos y de forma significativa la experiencia de este tipo de usuario, de este tipo de jugador. Bien, ojo con esto porque aquí se concentran el 80% de las llamadas de soporte de un ISP. Bien, y aquí hay mucha gente que me dice, pero David, fíjate, yo tengo en mi ISP, yo tengo una latencia muy buena. Yo tengo una latencia contra Google de 4 milisegundos. Y volvemos una vez al mismo problema. Sí, pero estamos pensando única y exclusivamente en tu red como la parte de acceso y la parte de distribución. Bien, después de pasar por tu router, por el switch de distribución, la OLT, las cajas de distribución, el router chino, el más barato que encontraste, emitiendo en 2,4 o en 5, con otras dos casas al lado en la misma frecuencia, el microondas radiando a más de 60 metros,
del sitio donde le pusiste el router con 2 paredes de por medio y compartiendo la señal, ¿el cliente tiene la misma latencia que tienes tú en tu core de red? No. Pues entonces a tu cliente lo que tengas en el core de red le da igual. O sea, nosotros lo que hacemos es reducir drásticamente este incremento de la latencia, que es lo que perjudica a tu cliente. Y es lo que al final tu cliente percibe. Bien. Otros problemas que resolvemos son problemas de calidad en streaming de video, ¿no? Cuando se pixela la imagen, cuando sale el temible relojito, que esto hace que automáticamente te levanten el teléfono. Nosotros aumentamos la resolución a la que corre el video y lo hacemos mucho más estable. También somos capaces de reducir la congestión y el ancho de banda. Ojo con esto porque mucha gente me dice, David, pero yo no necesito tu producto porque a mí me sobra ancho de banda. Bueno, sí y no, porque ¿dónde te sobra ancho de banda? Te sobra ancho de banda en el core de red. Ok, perfecto. ¿Y en todos los segmentos de red de tu red te sobra ancho de banda? ¿En todos los enlaces de transporte de tu red sobra ancho de banda? ¿En todos los puertos PON de todas las OLTs sobra ancho de banda? ¿En la casa de tu cliente sobra ancho de banda? Probablemente no. ¿Y qué capacidad tienes tú de gestionar ese tráfico? Probablemente ninguna. Nosotros somos muy granulares. Podemos limitar, reducir y quitar la congestión en cualquier segmento de la red. ¿Bien? Otra cosa que podemos hacer es detectar el uso abusivo de la red por parte de algunos abonados. Que esto es algo que a mí me consta que todos vosotros ya podéis hacer. El problema es que es un proceso muy tedioso. Entonces, como es muy tedioso, lleva mucho tiempo, se hace al principio se hace una vez a la semana, luego se hace una vez al mes, luego cada 3 meses, luego cada 6, y luego no se vuelve a hacer hasta que nos topamos con una sorpresa, ¿no? Nosotros, dándole a un solo botón, podemos ver el listado de los 30 usuarios con más consumo de la red, lo que nos va a permitir detectar heavy users o incluso revendedores de servicio no autorizados. ¿Bien? Y por último, somos capaces de ofrecer métricas de la calidad que experimentan los usuarios, que luego veremos en qué enfoque comercial, qué nos puede aportar. Bien, todo esto lo hacemos con un software, P1 es un software que con una única licencia te ofrece pues, optimización TCP, que incrementa la velocidad que experimentan los usuarios, gestión avanzada de ancho de banda. Nosotros ya sabemos que vosotros hacéis a día de hoy gestión de ancho de banda, pero nos atreveríamos a decir que lo hacemos mejor. Y por último, un módulo de visibilidad de la red que a través de DPI, de Deep Packet Inspection, nos permite saber qué es lo que está pasando a nivel de red y a nivel usuario. ¿Ven? Ahora, por empezar con la parte de optimización, básicamente nosotros en la parte de aceleración no hacemos magia, ¿no? O sea, si tú a un cliente le estás ofreciendo 100 megas, yo no puedo hacer que le lleguen 150. Lo que sí podemos hacer es que si le ofreces 100 y solo le llegan 50, esta capacidad que se está quedando sin utilizar se reduzca drásticamente. Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué el cliente no llega a disfrutar de toda la velocidad que yo le estoy sirviendo? La mayoría de las veces el responsable son los protocolos de transporte. La TCP, QUIC, que son fantásticos, ojo, sin TCP Internet no funcionaría. Son protocolos relativamente antiguos que aunque han sufrido revisiones, están preparados para ser muy conservadores y por tanto transmiten mucho más lento, envían menos paquetes cada vez que detectan congestión. Y el problema es que este tipo de protocolo confunde a menudo la respuesta de una señal inalámbrica con la de una red congestionada. Y ojo con esto, porque la gente dice, o sea, tu producto es para redes inalámbricas. No, mi producto es para conexiones inalámbricas. Y a día de hoy, todo usuario humano es inalámbrico. ¿Por qué? Porque tú le llevas la fibra, pero el cliente no se conecta con un puerto SFP del PC o del celular al router. O sea, el cliente se conecta por Wi-Fi. ¿Ok? Y al final ese último tramo de la conexión se convierte en un cuello de botella muy difícil de gestionar para el protocolo de transporte. Nosotros resolvemos esto básicamente de dos maneras. La primera es con nuestro propio stack TCP, que es capaz de interpretar mucho mejor la respuesta de una red inalámbrica, que está patentada, por cierto, y pues, en segundo lugar, actuando como un proxy TCP transparente. Y esto es muy importante entenderlo, porque muchas veces intentamos resolver todos los problemas de la red metiéndole más ancho de banda. Y cuando el limitante, que lo suele ser casi siempre, es TCP, aumentar el ancho de banda no va a resolver el problema. De hecho, luego veremos un montón de escenarios, de incidencias que estáis teniendo con vuestros clientes que no se resuelven metiéndole más ancho de banda.
Bien. Ahora, como os decía, en parte lo resolvemos con nuestra propia versión de TCP y luego lo resolvemos actuando como un proxy TCP transparente. El proxy TCP transparente es una tecnología que no hemos inventado nosotros, los satélites la llevan utilizando desde hace mucho tiempo, las redes celulares también. Lo que hemos hecho es abaratarla de forma drástica para que un pequeño ISP lo pueda incorporar en su servicio. Y consiste en nuestra web y en nuestro canal de YouTube, encontraréis mucha información sobre ello. Yo voy a intentar pasar por encima de esto para poder aprovechar la sesión. Consiste en acercar la respuesta ACK del cliente al servidor de contenido actuando como un proxy para que resuelva las rondas mucho más rápidamente. ¿Y qué conseguimos con esto? Que a mayor volumen a descargar, a mayor distancia del proveedor de contenido, mayor es la aceleración que se obtiene con nuestro sistema. Esto que estáis viendo es una captura del visor de un cliente nuestro. En gris se ven las velocidades a las que corre su red sin nosotros y en rojo con el B1 implementado. ¿Cómo lo distinguimos? Porque nosotros lo que hacemos es acelerar el 99% de las sesiones y dejamos un 1% del tráfico sin acelerar para que nos sirva de control. En esta red en concreto, por ejemplo, vemos que las aplicaciones corren de media a 7 megas y medio, pero con nosotros llegan a alcanzar casi 10 megas, o lo que es lo mismo un 31% más. Pero sin embargo, en algunos servicios como Facebook o TikTok alcanzan todavía mayor porcentaje de aceleración. ¿Por qué? Porque como os explicaba, y lo podéis ver abajo, cuanto mayor es la latencia del contenido, cuanto más lejos está, mayor es la aceleración, mayor es el margen de optimización que tenemos. Bien. Ejemplo claro de contenido con mucho peso a mucha distancia, el video. Y el video representa a día de hoy cerca del 70-80% del tráfico mundial de Internet. ¿Ok? ¿Qué conseguimos con esto? Pues que las llamadas a call center por speed test, por mala calidad del vídeo, prácticamente desaparecen. Bien, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque un cliente que no llama a soporte es un cliente que no tiene una percepción negativa de tu servicio. Y a todos los clientes les gusta presumir. Antes o después, tu cliente va a escuchar a un amigo que se queja de que su operador de Internet no funciona bien. Y te nace presumir y le dirán, ah, pues yo con el mío no tengo ningún problema. Y tu cliente se convierte en tu mejor comercial. Y no solo eso, sino que reducir las llamadas a soporte reducen significativamente la tasa de bajas. Aumentar la retención de tu cliente, reducir la tasa de bajas, tiene un impacto directo en los costos. Es mucho, mucho, mucho más barato retener a un cliente que captarlo. Bien, y sobre todo, es mucho más barato hacerlo eh, antes de que se vaya, porque recuperar a un cliente es muy difícil, muy difícil. Y aquí tengo muchos clientes que el tema de la calidad no lo terminan de ver, ¿no? Dice: "David, eso mis clientes, yo vivo en una zona donde el cliente se mueve por precio, no está dispuesto a pagar, y aquí yo tengo mis dudas y estoy harto de verlo". ¿Por qué? Porque al final el cliente no está dispuesto a pagar por lo que considera lo mismo. En negocios, en el mundo de los negocios, lo peor que te puede ocurrir es ser agua. ¿Por qué? Pues el agua es agua, siempre es igual, es transparente, inolora, insípida. Entonces, ¿qué agua compras? La más barata. Entonces, lo peor que te puede pasar como proveedor de Internet es que tus clientes piensen que lo que vendes es agua. Porque entonces, ¿qué proveedor de Internet van a contactar? El que sea más barato. Ahora, si tú elevas un peldaño el nivel de servicio y resulta que contigo el speed test sí da, que contigo el video se ve bien, incluso alcanza 4K, que contigo la imagen es mucho más estable. Si el día de mañana se cambian de compañía, porque siempre aparece un loco que es más, alguien que está más loco que nosotros y le ofrece más barato, si el día de mañana esa nueva compañía, el speed test no sirve, tiene problemas con las videollamadas, tiene problemas con el video, va a acabar cambiando. Porque un cliente que se va por precio puede volver por servicio, pero si vuestro cliente se va por servicio, os aseguro que no va a volver por ningún precio. Por más que tú le digas, no, que ya lo cambié todo, que ya funciona fenomenal, tal y cual. ¿Ok? Elevar el nivel de servicio es una apuesta muy clave para reducir la tasa de bajas. Lo siguiente es la parte de gestión de ancho de banda. Esto
como os decía antes, yo ya sé que vosotros lo hacéis, pero nosotros lo hacemos mejor. ¿Por qué? La mayoría de vosotros lo que hace es aplicar a los clientes una cola simple. ¿Bien? El problema de la cola simple es que la cola simple no deja de ser un embudo. En el momento en que la cola se llena, el sistema lo que hace es poner una serie de paquetes a la espera. ¿Bien? Cuando estos paquetes se ponen a la espera, la latencia de estos clientes se dispara y llega un momento en que se dropan esos paquetes, se descartan y genera pérdidas de paquetes y retransmisiones. Las retransmisiones son un KPI muy importante que muchos de vosotros no estáis midiendo. Una red con muchas retransmisiones es una red que tiene muchas pérdidas y es una red muy probablemente con clientes descontentos. ¿Bien? Ahora, ¿quién te crea este problema? La mayoría de las veces el video es el responsable de la congestión en una cola simple. Y es curioso porque el video, como os decía antes, representa prácticamente el 70% del tráfico mundial de Internet, pero el video no sufre con las colas. ¿Por qué? Pues porque cuenta con un buffer y la mayoría de las plataformas de video trabajan con ABR, con Adaptive Bitrate, que es un sistema que adapta el volumen del vídeo a la conexión del cliente. Pero curiosamente, dentro de esta misma cola tenemos muy pequeños paquetes de videollamadas, pequeños paquetes de videojuegos, pequeños paquetes de voz IP, que aunque ocupan muy poquito espacio, sí sufren mucho con esta situación, porque tienen una dependencia muy alta de la latencia y la responsividad de la red. ¿Cómo lo resolvemos nosotros? En este gráfico os voy a enseñar cómo sacan exactamente los mismos paquetes una cola simple y cómo lo sacamos nosotros. Bien, en una cola simple los paquetes se ponen a la cola. Como veis, las primeras rondas de paquetes de video ocupan casi toda la cola y luego al final de la cola pues aparece un paquete de videojuegos, en este caso, que tiene que esperar a que la cola se vacíe. En nuestro caso, nuestro sistema, pues lo que abre es una cola madre para los planes de precios y luego abre de forma totalmente automática una cola por cada flujo de tráfico que se abre dentro del cliente. ¿Qué quiere decir esto? Que si en esta casa alguien está viendo en Netflix, alguien está viendo YouTube y alguien está jugando videojuegos, el sistema abrirá una cola para los paquetes de Netflix, otra para los de YouTube y otra para los de videojuegos. ¿Y cómo va a sacar los paquetes? En vez del primero que entra, el primero que sale, lo hará de forma secuencial. Un paquete por cada cola. Uno, uno, uno. De esta manera, los paquetes de videojuegos, los paquetes de voz IP o de videollamadas se ven automáticamente priorizados. Bien. Y además, en TCP no descartamos paquetes, sino que como controlamos toda la ventana TCP, lo que hacemos es decirle al servidor de contenido, al Netflix, al YouTube, al proveedor que sea, que envíe menos paquetes para evitar que entre en congestión y se descarten los paquetes. Esto nos convierte a día de hoy en la tecnología de gestión de colas más avanzada del mercado. Pero además contamos con un sistema de inteligencia artificial que es extremadamente diferenciador. O sea, el ACM. El ACM es un sistema de gestión automática de la congestión. ¿Bien? Ahora, cuando yo planteo esto, tengo muchos clientes que me dicen, no, David, mis clientes no están en congestión. Y digo, buf, otra vez estamos con lo mismo. ¿Cómo que no están en congestión? No, fíjate, David, que yo doy planes muy altos. Doy planes de 600 megas, doy planes de 1 giga. Y siempre que lo miro, ninguno llega al plan, con lo cual no están en congestión. Y esto es un error muy, muy, muy común que cometen muchos ISPs. Porque yo les digo, ok, correcto. O sea, que si tú tienes un cliente que está en plano en 50 megas, con un plan de 600, no está en congestión. ¿Es así? Es así, me dicen. Ok. ¿Y si se está conectando con un laptop antiguo, con una tarjeta de red de 2,4? ¿Puede estar congestionado en 50 megas? Sí. Y no está en congestión por el plan. Lo que le mete en congestión es el propio espectro de radio que no le da más capacidad. Y lo mismo en 5 gigahercios. Puede estar a 150, a 140 megas y está en congestión, porque el router está a más de 40 metros, tiene 2 paredes en medio y no le da más. Y lo peor es que tú en tu oficina no eres consciente de esto. Piensas que todavía tiene ancho de banda de sobra. La congestión no se da solo por el plan de precios, pero estamos tan acostumbrados a asumir que tenemos el control total de nuestra red que es el único parámetro que atendemos. ¿Bien?
pero un cliente puede estar en congestión estando muy lejos del límite del plan de precios. Ahora, ¿cómo actúa un cliente en congestión? La mayoría de las veces tiene tres comportamientos que son los que busca el ACM. El primero es que su velocidad se aplana. Tiene un límite que no le deja ir más rápido y eso hace que la velocidad se aplane, entre una meseta. El segundo es que su latencia sube. Hay paquetes que se están poniendo a la espera y eso aumenta la latencia del cliente. Y el último es que empieza a tener retransmisiones, muchas retransmisiones. ¿Por qué? Pues porque el acceso empieza a tirar paquetes, ya bien sea por el acceso de radio, que no da más de sí, el cable o el propio plan de precios. Bien, nuestro sistema lo que hace es escanear constantemente la red buscando usuarios que reúnan estos comportamientos, usuarios en congestión. Y cuando los detecta, ¿qué es lo que hace con ellos? Automáticamente empieza a disminuir su velocidad diciéndole al proveedor de contenido que envíe menos paquetes hasta que consigue sacarlo de congestión. Y lo bueno es que lo hace de forma totalmente automática. ¿Qué conseguimos con esto? Pues esta es una gráfica de un cliente nuestro con unas retransmisiones normales en una red de fibra en torno a un 4%. En este punto activa el ACM y las retransmisiones caen automáticamente un 50%. Y lo mejor de todo es que lo hace solo, solo. ¿Qué significa esto? Significa clientes mucho más satisfechos. Y encima me deja ancho de banda libre para meter más abonados. Bien, pero no solo eso, creemos que lo hacemos mucho mejor eh, que un router o que una OLT, primero por eficiencia. Somos capaces de gestionar, bueno, desde la última versión, ahora somos capaces de gestionar hasta 400 gigas de ancho de banda en un servidor comercial de 2 usos, gestionando las colas de 400 gigas de tráfico. Bien, ¿qué te permite esto? Hacer una gestión mucho más centralizada. ¿Por qué? Porque cuando tú haces la gestión de las colas desde un router o desde una OLT, tienes la limitación de la propia o del router a nivel de CPU o en la OLT a nivel de interfaz física, que solo te coge 32. ¿Y cuál es el problema con esto? Que una vez que el router se te llena, compras otro router, otro Cloud Core de MikroTik, del fabricante que sea, otros 3.000, 4.000, 6.000 dólares, y lo pones al lado. Te pegas una paliza durante una semana para reasignar los clientes, balancear la carga, balancear el CPU, y cuando ya la cosa va medio bien, a los 6 meses la red vuelve a crecer y tienes que poner otro router al costado. Y acaban montando cascadas de 15, 20, 18 routers que tienen consumo eléctrico, coste en equipamiento, elementos de fallo, te mete un bucle en uno y no sabes dónde empieza el problema. Nosotros podemos centralizar la gestión de colas en un servidor comercial de 2 usos hasta 400 gigas. Además del enorme ahorro en equipamiento, además del enorme ahorro en consumo eléctrico, en ubicación, en operación, en incidencias, te permite hacer que la red sea muchísimo más eficiente, porque al final un router sirve para enrutar. Todo lo que salga de ahí va a requerir recursos físicos. Si tú descargas al router de la gestión de las colas, un mismo equipo te puede permitir crecer de una forma muchísimo más eficiente. Y tu red se vuelve mucho más simple de manejar, mucho más fácil de operar. ¿Bien? Pero no solo eso, porque podemos aplicar límites a nivel de plan de usuario, como habíamos explicado antes, con multicolas y con el ACM gestionando la congestión. Bien, lo podemos hacer a nivel de aplicación. Yo puedo limitar Netflix, puedo limitar el YouTube, puedo limitar las descargas de software, puedo limitar cualquier contenido. Y esto es curioso porque aquí muchos clientes una vez más me dicen, David, pero yo no quiero limitar Netflix. Y le digo, ¿por qué? Y yo, pues porque mira, yo tengo muchísimo ancho de banda y además tengo CDN de Netflix, con lo cual no necesito limitarlo. Y digo, bueno, pues eso es porque no sabes cómo funciona Netflix. Eso es porque no sabes qué es lo que está pasando en la casa de tu cliente. Volvemos a lo mismo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Muchos de vosotros habéis sufrido muy probablemente la avería fantasma. ¿Y qué es la avería fantasma? Pues un cliente que te llama muy molesto, muy molesto. No me funciona Internet.
Tu persona de soporte se conecta al cliente, ve el router y dice, está pasando 150 megas, tiene un plan de 600, con lo cual le funciona perfecto. Señor, le funciona perfecto. El cliente se molesta 3 veces más. Esto no funciona, no me va, tal y cual, estoy haciendo speed test, no me funciona, tal y cual. A la tercera vez que llama, ya la persona que coge el teléfono está tan harta que le manda un técnico. El técnico ese día deja 2 altas sin hacer, que es dinero, ojo, ¿eh? Y cuando llega a la casa del cliente resulta que todo funciona perfecto. El cliente le mira así y le dice, no, hace media hora no funcionaba. Y tu técnico le dice, ya, seguro. Si tu técnico es muy listo, que no todos lo son, le cambia el router para que parezca que ha hecho algo. Ahora, luego vuelve a la oficina y le preguntas, ¿qué pasa con el cliente de la casa tal? No le pasa nada. ¿No le pasa nada? ¿Tú crees que si no le pasa nada te va a llamar 3 veces molesto para que mandes a un técnico? Claro que le pasa. Claro que le pasa. ¿Qué es lo que le está pasando? Pues tenemos que entender cómo funcionan los servicios que trabajan dentro de nuestra red. ¿Cómo funciona Netflix? ¿Cómo funcionan las plataformas de video? Las plataformas de video están preparadas para mejorar la experiencia de usuario, no están hechas para una gestión óptima de tu red. A Netflix tu red le importa entre cero y nada. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hace Netflix? Netflix abre 2 conexiones simultáneas que lo que intentan hacer es acaparar todo el ancho de banda que el canal le deje. ¿Lo necesita? No. Netflix necesita 15 megas para verse a 4K. Si monitorizáis conexiones de Netflix, veréis que alcanzan muchas veces 25, 30, 40 megas, lo que le deje el canal. Y no lo necesita y no se ve mejor. ¿Pero qué consigue con eso? Que si en esa casa solo tiene que funcionar una cosa, que sea Netflix. Ahora, volvemos a la casa. La señora está viendo una telenovela turca. Netflix se va a 50 megas. En paralelo, el hijo está jugando en la habitación una partida de Steam. ¿Bien? Steam puede alcanzar perfectamente otros 70, 80 megas en pico de descarga en apertura de sesión y lo puede mantener de forma sostenida entre 15 y 20 minutos. Además, lo está subiendo en directo a Twitch, ¿bien? Porque quiere ser streamer. Y en ese momento el papá, que es el que paga la conexión, tiene que trabajar. ¿Dónde se va a trabajar? Al cuarto que está al fondo, lo más lejos posible del salón. ¿Que dónde está la bulla? ¿Dónde está el router? En el salón. A 2 paredes de distancia. Banda de 5 gigahercios. Como mucho, la señal, el espectro está aguantando 120, 150, 180 megas. Si se está comiendo Netflix y Steam casi toda la capacidad, ¿le da señal para meter la videollamada? No. ¿Qué es lo que hace un usuario normal cuando tiene problemas de aplicación en Internet? Un speed test. Y para hacer el speed test se pasea por toda la casa pidiéndole por favor a la gente que desactive todos los dispositivos. No. ¿Qué le va a dar al speed test? Lo que queda libre en el canal en ese momento. Medio mega. ¿Y qué es lo que piensa el cliente? Ya me están estafando. Entre que tu técnico llega a su casa y no, ya la señora termina de ver la novela y el chico terminó la partida. Internet funciona perfecto. Eso es lo que os está ocurriendo. Si os pasa 3 veces con un cliente, al cliente lo perdéis. ¿Por qué? Porque cada vez que tu técnico va y todo funciona perfecto, el cliente se queda con la sensación de que tiene un problema y no tenéis ni idea de lo que le pasa. Si le pasa 3 veces, ese cliente lo perdéis. Y tú dirás, bueno, pero con la competencia le va a pasar igual. Bueno, pero entre que lo descubre y no, a ti ya no te está pagando. Y con un poco de mala suerte, la competencia tiene VPN y no le pasa. Ahora, si tú limitas Netflix, por ejemplo, el vídeo, lo limitas a 15 megas y medio, ¿se ve en 4K? Sí. ¿La experiencia del cliente se ve afectada en lo más mínimo? No. Y estás dejando ancho de banda libre para el resto de servicios que tampoco necesitan tanto ancho de banda. Limitar los servicios de video, limitar la tasa de descarga de algunas aplicaciones, no se hace por ahorrar ancho de banda, se hace por higiene de red, para asegurarte que todo funciona. ¿Ok? Ya no se trata, el QoS lo orientábamos mucho a la capacidad de la red de transporte, que era la única que nos importaba.
pero no nos está preocupando la red doméstica de nuestro usuario. Despreocúpate un poco de tu red de transporte, la tienes perfecta, funciona muy bien. Ahora, ¿qué estás haciendo por la red doméstica de tu usuario? Lo podemos hacer también por nivel de congestión. Yo puedo tener un enlace de 10 gigas y le puedo decir al sistema, oye, mi cliente, limítale el video a 4K, pero si llega a 9 gigas y medio, bájaselo a 1080, porque es preferible que vea el video con un poquito menos de resolución a que sature el enlace. Y lo hace solo. Lo puedo hacer por hora y día de la semana. Yo puedo crear reglas para la mañana y reglas para la noche. Puedo ofrecer planes de 300 megas por la mañana y planes de 600 por la noche, por el mismo costo. Y el sistema simplemente cambia la hora, la capacidad del plan. Lo puedo hacer por dirección IP de origen o destino o por rango de IPs. Puedo crear listas blancas y negras. A este cliente sí, a este no. Este segmento de la red es inalámbrico, este de fibra. Pues quiero reglas para inalámbrico, reglas para fibra. Lo puedo hacer por etiqueta VLAN, lo puedo hacer por interfaz. Tengo dos interfaces, una principal, una de backup. Para el principal quiero unas reglas, si salta el backup quiero otras. Pero no solo eso, lo puedo hacer tanto por suscriptor como por flujo o conexión. Bien, o sea, no me limito simplemente a limitar el Netflix de una casa, no. Lo puedo hacer por cada conexión que se abra en la casa. Esto lo puedo hacer todo a la vez en un único servidor. ¿Qué router te hace esto? Esto además te permite generar árboles de colas tan complejos como esto o más, donde tienes planes de 50, planes de 100, distingues a tus clientes entre los de radio y los de fibra. Los de radio tienen una limitación para el video, pero si entran en congestión tienen otra. Los de fibra tienen otra. Los de 100 le limitas las descargas solo si entra congestión. Y automatizar la gestión de la red, ¿qué te hace? Te permite simplificar la operación. Porque ahora muchas veces muchos de vosotros, por falta de herramientas, os pasáis el día apagando fuegos. Y tenéis, perdón, la tarea famosa de mantenimiento de no sé qué, que la estáis dejando para cuando tengáis tiempo. ¿Y cuándo tenéis tiempo? Nunca. ¿A quién no le han llamado en vacaciones? Oye, mira, se está pasando esto, está saturando, entra el router, que métete, configura, cambia, pon. Esto se hace solo. Tú creas una serie de escenarios y si ese escenario se cumple, aplica una regla. Y si no, aplica la otra. Simplicidad. Simplificar la gestión de la red es fundamental para aumentar su eficiencia. No solo la simplificamos y la hacemos más eficiente a nivel de equipos, sino también a nivel de reglas. La automatización es la clave de la simplicidad. Además, somos capaces de descargar la información de los planes de muchas maneras. Lo podemos hacer por listados de CSV, de address list, lo podemos hacer manualmente, generándolas desde el principio, lo podemos hacer conectándonos contra cualquier servidor Radius, lo podemos hacer a través de API. De hecho, estamos ya em, integrados en la mayoría de los sistemas de facturación. Estamos integrados en WizHub, en ISPCube, en WizPro, en MicroWiz, en GestFi, en WizControl, ISP Solution, la mayoría de los softwares. Pero si tú, por lo que sea, trabajaras con un software propietario o con uno que no está en nuestro listado, nos podemos integrar también con ellos a través de nuestro REST API, que es bidireccional, y cuyo proceso de integración es muy sencillo. La mayoría de las plataformas lo han culminado entre 1 y 2 días, no es nada complicado. De esta manera nos vinculamos a tu sistema de gestión y somos capaces de hacer toda la gestión prácticamente de forma automática. Tú metes los datos en tu sistema de gestión, bajan al Beacon y el Beacon aplica las limitaciones. Bien. Una ventaja práctica de limitar el video es, además de que mejoramos el servicio y reducimos los problemas, el tráfico suele caer entre un 15 y un 20%. Y esto es muy curioso porque rompe con la tendencia habitual de que para resolver los reclamos de mis clientes tengo que subir el ancho de banda. Yo tengo un montón de clientes que tienen muchos problemas, o los tenían, mejor dicho, y aumentaban el ancho de banda y los problemas persistían. Y resulta que con nosotros el ancho de banda reduce entre un 15 y un 20% y los problemas desaparecen. Y no es magia, es ciencia, porque no se entiende que el problema del ya no es un problema de capacidad, es un problema de acceso.
y lo que tienes es que despejar en la red de acceso de tu cliente. Si esto yo siempre pongo el mismo ejemplo, que la mayoría de las veces se entiende bien, ¿bien? Si yo tengo una carretera de 3 vías, de 3 carriles, que va hacia la playa, ¿bien? Y en la salida hacia la playa se forma una cola en el carril derecho, porque todo el mundo quiere salir por allí, ¿bien? Si yo a esa carretera le pongo un carril extra a la izquierda, no resuelvo el atasco para nada, porque el atasco no lo tengo en la carretera, lo tengo en la salida. Si tú a tu cliente de 600 megas que está intentando salir por una red inalámbrica de 5 gigahercios y no consigue levantar más de 200, le subes la velocidad de 600 a 800, no arreglas el problema. No arreglas el problema. Lo que necesitas es despejar su red de acceso, optimizar su red de acceso. Y te aseguro que un cliente que no tiene problemas en navegación no hace speed test, porque no le hace falta. El speed test es la respuesta a un inconveniente en la experiencia de usuario. Y si ese speed test a partir de ahí sale mal por la razón que sea, ya la culpa es que tu red no funciona. Si la experiencia de usuario es buena, el speed test no llega. ¿Ok? Esto es un testimonio de un cliente nuestro de Honduras. Usaba cerca de 20 equipos MikroTik Cloud Core para la gestión del PPPoE. Desde que trabaja con nosotros solo usa 2, por un tema físico además, podría usar menos. Y encima ha conseguido reducir la latencia de los clientes. O sea, un enorme ahorro en equipamiento y una mejora significativa de la experiencia de usuario. O sea, podemos hacer más gastando menos. Por último, con esto ya termino, el módulo de visibilidad. Bien, esto es una captura de nuestro panel de control de un cliente nuestro. ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que permitimos ver? Pues esta es la IP del usuario. Bien, aquí pues lo tapo porque en este caso salen los nombres. Aparece el subscriber ID. Esto es un campo variable. Puede ser el nombre del cliente, su cédula, su número de cliente, lo que sea. Bien, esto me permite identificar el tráfico del cliente aunque la IP sea variable, aunque tenga asignación dinámica. Bien, puedo ver si está bloqueado o no por impago. Bien, puedo ver su plan de precios, puedo ver los megas que ha pasado, si consume mucho, si consume poco, puedo ver el número de flujos abiertos. Esto muchos de vosotros no lo controláis y es un KPI bastante interesante. ¿Por qué? Pues porque un cliente con un número muy alto de flujo sostenido es probablemente un heavy user, un revendedor. Un cliente que no tiene muchos flujos abiertos, pero que de repente tiene picos anormales de flujos, es probablemente un cliente vulnerado que se está utilizando de punta de lanza para ataques de Synflow. Bien. Podemos ver la velocidad actual del cliente, podemos ver su velocidad media, la velocidad máxima que ha alcanzado, la latencia del cliente, sus retransmisiones, el porcentaje de tráfico a la máxima velocidad del plan, ojo, y el porcentaje de tráfico en congestión, que no tiene que ser el mismo. Además, el panel de control te permite configurar umbrales. Si tú sabes que tu latencia media es de 10 milisegundos, pues tú le puedes decir, avísame cada vez que un cliente supere los 20 milisegundos. ¿Qué va a hacer si se supera ese umbral? Pues lo va a pintar en rojo y va a generar un warning. ¿Para qué sirve toda esta información? Esto se puede ordenar de mayor a menor. Entonces yo puedo, por ejemplo, yo esto creo que se puede trabajar de dos maneras, de una forma técnica y de una forma comercial. Si yo soy el responsable técnico, ¿qué voy a hacer? Todos los lunes voy a meterme aquí, voy a ordenar de mayor a menor la columna de warning y voy a mirar quiénes son los clientes de mi red que acumularon más warning en una semana. Y le dedico unos minutos, lo reparto entre mis técnicos y veo qué pasa. Bien, lo segundo que voy a hacer, y esto es totalmente comercial, voy a ordenar de mayor a menor los clientes que pasaron más del 40% de su tráfico o del 30% en máxima velocidad. Y se lo voy a pasar al departamento de ventas, para que ese mismo lunes los agentes de ventas hagan una campaña de migración. Mire, señor cliente, sabemos que usted lo está pasando mal. Sabemos que está experimentando problemas, pero hemos analizado y el problema no es nuestra conectividad. El problema está en que usted necesita un plan más alto. Le ofrecemos durante 2 semanas sin costo de aquí a fin de mes que trabaje con el plan superior. Y luego, si usted quiere, se lo mantenemos el plan superior por $5 más o se lo bajamos.
La mayoría de la gente, una vez que ha subido un escalón, no lo bajas ni con agua caliente. Yo te subo a ti el sueldo $10 y no lo notas. Si te lo bajo $10, llegas a la oficina con un vale de gasolina. Con los clientes pasa igual. O sea, ¿qué consiguen nuestros clientes cuando hacen estas campañas de migración? Primero, subir el ticket medio del cliente. El cliente te empieza a pagar más plata. Y lo segundo, quitarse tickets. Estos clientes que están saturando su acceso, la mayoría de las veces son los que más llaman quejándose que Internet no funciona bien. Liberas tickets de soporte, mejoras la imagen de tu compañía, aumentas la satisfacción media del cliente, reduces la tasa de bajas y aumentas el ticket medio. Tiene un impacto comercial altísimo. ¿Ok? Y lo simplifica mucho. ¿Por qué? Porque esto no solo se ordena, sino que se puede descargar un CSV. Lo siguiente que puedes hacer es analizar las gráficas de consumo de tu cliente. ¿Qué enseñamos? Enseñamos todos los mismos datos que hemos visto atrás en el panel, los tenemos en gráfica y señalamos hasta 3 meses de historia. Y esto se puede acotar en el tiempo. ¿Por qué? Porque a quién no le ha pasado que un cliente te llama un martes para decirte que el viernes no le funcionaba bien Internet. Y ponte tú a mirarlo. Nosotros guardamos hasta 3 meses de historial del cliente. Bien. Otra cosa que podemos hacer es analizar utilizando este botoncito durante la llamada el tráfico del cliente. ¿Qué me va a dar este botón? Esto no me da trazas ni me da capturas aproximadas, sino que me muestra en tiempo real el 100% del tráfico del cliente. ¿Y qué me va a permitir esto? Ahorrarme intervenciones absurdas. Por ejemplo, este caso que estoy enseñando aquí, o sea, no solo ves la velocidad del cliente, no solo ves su latencia, no solo ves sus retransmisiones, no solo ves los flujos, sino que ves en todo momento qué está haciendo el cliente en ese mismo instante. El ejemplo que os había puesto antes de la avería fantasma. O sea, tú a ese cliente, cuando te llama, le podrías haber dicho, mire, no le voy a mandar un técnico. ¿Por qué? Pues porque el problema es que usted tiene abierta una sesión de Netflix que está consumiendo tanto, tiene una sesión de Steam y tiene una sesión de Twitch. Mi papá tiene 84 años. Si tú a mi papá le enseñas la gráfica del MikroTik y le dices, mire, mire, está consumiendo, mi papá te dice, usted dirá lo que quiera, pero esto no funciona. Ahora, si usted a mi papá le dice, alguien está viendo Netflix y alguien está jugando a los videojuegos, mi padre es capaz de entender, esta es la mujer y el niño. Porque le hablas en un idioma que él entiende, le das una información que él sí puede procesar. Y como al niño ya lo da por perdido y a la mujer no se la puede cambiar, te va a pedir que le resuelvas el problema. Oiga, ¿y qué podemos hacer? Pues pruebe con un plan de precio superior. Cuelgas la llamada, resolviste el problema. Tu técnico no fue, no perdiste una hora de técnico, no gastaste gasolina. Las 2 altas de esa tarde quedaron sin hacer. Aumentaste el ticket medio y el cliente quedó satisfecho. Mirad este caso de aquí. Este era un cliente que llamaba constantemente porque no le funcionaba bien Internet. Bien, tenía un plan de 50 megas. Si os fijáis aquí, la velocidad se aplana en 50. La latencia empieza a subir por picos. Las retransmisiones suben picos. Está saturando. ¿Ok? Y cuando analizamos el tráfico, ¿qué es lo que vemos? 2 piquitos de Google y el resto, Xbox Live. Está descargando una actualización de Xbox. Y esto es curioso porque mucha gente no sabe. Los padres de Internet saben poco, pero los chicos sí. Entonces, ¿qué suelen hacer los chicos? Agarran la consola y la conectan con el cable de red directamente al router. Si la consola detecta conexión, aunque esté en hibernación y no está encendida, si detecta una actualización, la baja. El cliente te llama y te dice, no, mire, no funciona Internet, tal, el speed test no me está funcionando. Mire, señor, es que usted tiene una Xbox. No le dices tiene una consola X. No, no, le dices tiene una Xbox. Sí, pero está apagada. Ok, perfecto. Jale el toma corriente. Sí, ahora pruebe. ¿Funciona? Sí. ¿Ve? Es la Xbox. Te acabas de ahorrar un técnico. Y le acabas de demostrar a tu cliente que sabes lo que le ocurre. Ya no eres agua. Luego somos capaces de analizar los 30 usuarios con más tráficos de la red. Bien. Además, haciendo clic a cualquiera de las gráficas,
te va a llevar a este panel. No solo ves quiénes son los que más consumes, sino que además puedes ver en qué lo están haciendo. Y esto te va a señalar solo dos tipos posibles de clientes. Un cliente pues, corporativo, que podrás hablar con él. Si es una empresa, tendrá que entenderlo. Oye, mira, es que te estoy vendiendo un acceso doméstico y tú me lo estás usando como un dedicado. Entonces, una de dos, o te modifico los precios o no te puedo garantizar el servicio. O te puedes encontrar con un revendedor. ¿Cómo sabes que es un revendedor? Porque su gráfica es idéntica a la tuya. ¿Y cómo es tu gráfica? Esta es la gráfica de un ISP típico, donde hay 20 servicios que se comen, en este caso, el 90% del tráfico. Bien, y además esos servicios son de uso continuo. Aquí, pues YouTube, TikTok y Netflix se comen prácticamente el 50%. ¿Para qué te sirve ver esto? Además de que es curioso y es bonito, te ofrece información y la información te permite tomar decisiones. Muchos de vosotros os estáis planteando si montar infraestructura o no en un IXP, en un centro de datos. ¿Por qué? Porque esos IXP te permiten hacer cross-patching con CDNs de proveedores de contenido. Y eso seguro es más barato. Pero seguro que es más barato. ¿Por qué es más barato? Porque lo dice todo el mundo, porque no sé qué. Bueno, pero seguro, seguro, ¿sabes? O sea, ¿qué podemos ver aquí? Eh, aquí ves, por ejemplo, lo que te decía, que estos tres servicios se comen el 50% del tráfico. ¿Ven? Entonces, ese es 50%. ¿Cuánto me cuesta ir a un IXP, pagar el alojamiento y hacer cross-patching? Tanto. Eso es más o menos que el 50% de mi tráfico internacional. Es menos. Entonces me compensa. Es más, pues mira, me quedo como estoy y lo saco por ahí. Que al final lo harás o no, pero lo haces teniendo la certeza de lo que ocurre, porque lo ves. Además, te permite orientar tu departamento de marketing, tu departamento de comunicación. Muchos de vosotros tenéis perfiles de Facebook y hacéis todas las campañas, las promociones y las ofertas las hacéis por ahí. ¿Y vuestros clientes usan Facebook? ¿Por qué usas Facebook? Porque todo el mundo lo hace. Pero tus clientes usan Facebook. Porque a lo mejor resulta que tienes más clientes que en TikTok que en Facebook. Y no tienes perfil de TikTok. O a lo mejor resulta que tus clientes son más de Instagram. Y no tienes perfil de Instagram. También te permite ver, por ejemplo, qué tipo de contenido te demanda tu cliente. A lo mejor te estás rompiendo la cabeza para montar una cabecera IPTV. ¿Por qué? Porque siempre que voy a las ferias de ISPs, todos tienen IPTV. Pero tu cliente te demanda ese contenido. Si ves que te lo está demandando, pues ok, ofréceselo. Si no te lo está demandando, ¿para qué se lo pones? Ok, la información te permite tomar decisiones. ¿Qué más te permite ver? Aquí ves el contenido agregado. Bien. Y si tú clicas aquí, te va a dar dos informaciones. Te va a señalar los distintos servidores a los que apunta ese tráfico. Porque nosotros creemos, no, Netflix me apunta aquí. No, Netflix te puede apuntar a 12 servidores, a 12 direcciones diferentes. Porque a lo mejor de primeras intenta por defecto apuntar a los CDNs de tu proveedor. Pero CDNs tiene más de uno y en función de la capacidad y del acceso de esos CDNs, Netflix puede derivar el tráfico a uno o a otro. Tú puedes tener tu red apuntando a la vez a 10, 12 servidores simultáneos de Netflix. Y a lo mejor tienes algunos que no tienes controlado. Y si estás en un IXP, puedes mejorar tu peering y hacerlo más eficiente. Pero no solo eso, te va a dar el listado de los usuarios que atacan ese contenido. A lo mejor tú tienes un servicio de IPTV y tienes una serie de clientes pues, que acceden a contenidos de IPTV pirata. Tú puedes descargar esos listados y con esos clientes hacer una campaña de IPTV a lo mejor un poquito más agresiva. Si tienes información, puedes manejarlo. El dato tiene muchísimo valor. Pero si no ves el dato, ¿cómo lo gestionas? ¿Cómo lo trabajas? ¿Cómo exprimes ese valor? Bien. Otra cosa que podemos hacer
es analizar la latencia por servicio. Esto lo hacemos a nivel de usuario y a nivel de la red. ¿Para qué sirve esto? Para fiscalizar a tu proveedor. Muchos proveedores de carrier te ofrecen SLAs a nivel de servicio de latencia. ¿Por qué? Pues porque ellos saben que tienen una serie de CDNs y hay veces que no lo cumplen. Y hay veces que no lo cumplen no por molestarte ni por engañarte, sino pues porque hay a lo mejor un error de peering y tu tráfico, en vez de ir al CDN de tu proveedor en su nodo, pues se está desviando a Brasil y vuelve. Y a lo mejor tienes Netflix con una latencia de 60 milisegundos. ¿Cuándo lo van a arreglar? Cuando se den cuenta. Ahora, si tú lo miras, se lo puedes reclamar. Oye, no sé qué os pasó el viernes, pero la latencia de este servicio se disparó. Y controlas la realidad. También puedes analizar estas mismas latencias por servicio a nivel de usuario. Cuando tienes un cliente que te dice, oye, es que no me va bien Netflix. Ok, ¿cuál es mi media de latencia Netflix? Tanto. ¿Cuál es la latencia de Netflix de este usuario? La misma. Entonces, ¿de qué te quejas? O a lo mejor resulta que tiene una latencia Netflix de ciento y pico milisegundos. Pues a lo mejor hay un problema en esa conexión. Vamos a verla. ¿Por qué tiene tanta latencia? Pero ya te da más información, te da pistas sobre qué puede estar ocurriendo. ¿Ok? Esto es un testimonio de un cliente nuestro de Canarias. Ellos tuvieron un problema con un cliente concreto, con una universidad que se quejaba pues, que tenía muchísimos problemas y cómo intentaban arreglarlo, dándole más capacidad. Y nada, imposible, Internet funciona pésimo, los profesores no pueden trabajar, no se pueden subir los ficheros, tal. Cuando analizamos el tráfico de la universidad, resulta que pues todo el campus tenía la clave del Wi-Fi y el tráfico de la universidad era casi todo Facebook, Netflix, YouTube, Instagram y demás. Le pasaron la captura al IT, sí, reordenó el tema de las contraseñas, el tráfico bajó y el problema se arregló. Ahora, si tú no ves lo que pasa, ves que estás entregando capacidad que no sirve, pues por más que lo aumente, y esto es una demostración más que aumentando ancho de banda no se resuelven todos los problemas. Tú a lo mejor a este que le puedes haber dado 10 gigas y se hubiera resuelto el problema. No, al final lo que necesitas es información, saber qué está pasando y ponerle coto. Bien. Por último, estamos trabajando ya en más de 650 redes, en más de 40 países de todos los 5 continentes. Ahora ya podemos decir los 5 continentes. Trabajamos con ISPs muy grandes, otros mucho más pequeñitos. No, tenemos ISPs que trabajan a nivel nacional con miles de abonados y otros pequeñitos que trabajan a nivel local y somos muy flexibles. Bien. El despliegue es muy, muy, muy sencillo. No tenemos equipos propietarios. Trabajamos con servidores comerciales de cara a abaratar el acceso a la solución. Bien. Nuevos o de segunda mano, si cumplen los requerimientos, nos sirve. Bien. Nosotros nos solemos colocar entre el router de Internet y el router de administración o de distribución. Lo que pasa es que si en este punto se hace NAT, nosotros nos tenemos que colocar entre los clientes y el NAT para tener acceso a sus IPs privadas. Bien, pero somos muy flexibles. Nos podemos adaptar a un montón de esquemas. Podemos trabajar en esquema de MPLS, podemos trabajar en esquema de varios nodos, podemos trabajar con múltiples enlaces. Aquí lo que os diríamos es como cada caso es un mundo. Poneros en contacto con nosotros, nos enseñáis vuestro diagrama de la red de acceso y os diríamos, mira, va aquí, ¿vale? Trabajamos en capa 2, somos un bridge, no enrutamos, al final el beacon actúa como un cable, ¿bien? Trabajamos en agregación de enlaces. Si el despliegue requiere varios enlaces, simplemente necesitamos un puerto de entrada y uno de salida por cada uno de ellos. Bien. Luego necesitamos un puerto de gestión que suele ser de cobre y nosotros recomendamos montar un enlace de bypass. ¿Por qué? Pues porque aunque la solución es muy robusta, al final corre sobre un hardware y el hardware, pues oye, puede estar expuesto a cualquier fallo, ¿no? Entonces, nosotros lo que recomendamos es montar un enlace bypass, que esto es muy fácil hacer a nivel de routing por LACP o por o SPF, MikroTik, usando la opción de Active Backup, es muy fácil de hacer para que si por aquí no pasa tráfico, pues que meta una ruta paralela entre que lo arreglamos y que no haya suspensión del servicio. Bien. Luego, nuestros requerimientos de hardware son muy bajitos, como os decíamos antes, vamos desde 1 giga a 400 gigas en función del equipo, ¿bien? Pero, por ejemplo, para que os hagáis una idea, no necesitamos monstruos de estos de cabina para operar, ¿no? O sea, 1 giga de tráfico
para que os hagáis una idea, que puede ser 500 abonados, arranca perfectamente con un i5 de 8 GB de RAM, que puede ser la computadora de mi hija. Bien, o sea, pueden ser nuevos, de segunda mano, no hay ningún problema. Incluso soportamos entornos virtualizados siempre y cuando el hipervisor sea VMware o KVM. Bien, las interfaces, soportamos interfaces Intel, bien, excepto en modelos de alta capacidad de 100 gigas para arriba, que también soportamos Mellanox, pero en capacidades bajas, Intel X520 o X710 o similar. Bien, en nuestra web, becquant.com, hay un apartado de producto donde si entras en documentación hay una serie de listados donde podéis ver requerimientos de hardware, requerimientos de tarjeta y demás. En cualquier caso, luego al final de la presentación os dejaré mi correo comercial. Si tenéis un servidor, no tiene por qué ser nuevo, nos pasáis las características y lo validamos. Bien, para nosotros el hardware es un mal necesario. Nosotros vendemos software. O sea, necesitamos hardware para que corra, pero no es nuestro negocio. No tenemos ningún interés en vender el hardware. O sea, cualquiera que tengáis que cumpla, nos viene perfecto. Bien. Luego, nuestro sistema, estamos tan convencidos de lo que hacemos que os dejamos que lo probéis gratis. Bien, o sea, gratis. O sea, tú a mí me llamas y me dices, David, mira, quiero probar vuestro producto. Os vamos a pedir solo dos cosas. Como os decía antes, un pequeño diagrama de la red, más que nada para entender dónde nos vamos a colocar y el número de interfaces que tiene que tener el servidor. Bien. Y luego el servidor que tenéis, validarlo. Del servidor necesitamos solo 4 datos. Modelo de CPU, modelo, no familia, ¿vale? Pues me decís, tengo un i5. Un i5 puede ser de hace 15 años o de hace 6 meses. Entonces, unos me sirven y otros no. Entonces, el modelo exacto de CPU, bien, la RAM, el disco duro y el modelo de tarjeta de red y el número de interfaces disponibles. Nosotros necesitamos siempre como mínimo 3. Una Ethernet para gestión y otras 2 para entrada y salida de tráfico. Bien, una vez que nosotros tenemos claro dónde colocar el equipo y que el servidor es válido, os mandamos un fichero ISO. Bien, esto se instala como un USB booteable de Linux, tiene su propia distribución, no tiene misterio. De todas maneras, tenemos manual, videotutorial y tenemos soporte local, bien, que os puede ayudar a ponerlo. Una vez que está colocado, necesitamos un acceso remoto al equipo. Entramos en el equipo, nos aseguramos que está bien instalado y cargamos la licencia de prueba. La licencia de prueba no está capada en capacidad en ningún aspecto. Es exactamente igual que la que se vende. Lo solo está limitada en tiempo. Bien, nosotros cargamos la licencia y ya se puede poner en producción. Cuando se pone en producción, dejamos que pasen un par de días, sobre todo para que el equipo aprenda de la respuesta TCP y luego para que recopile datos. Bien, y luego os proponemos una reunión de seguimiento. Ahí os enseñamos las gráficas, os enseñamos cosas que veamos de la red que nos llaman la atención y os proponemos políticas, os proponemos acciones a tener en cuenta, que siempre las hacemos consensuados con vosotros. Si estáis de acuerdo, se dejan configuradas, os enseñamos a crearlas y generamos una segunda reunión para más adelante. Bien, donde os enseñaremos los resultados. Bien, que necesitamos hacer más pruebas o ver más reuniones, se hacen sin ningún problema. Una vez que termina el periodo de prueba, decides qué quieres hacer, si te lo quieres quedar o si no te convence. A día de hoy nuestra tasa de conversión es del 90%. 9 de cada 10 personas que lo prueban se lo quedan. Bien. Ahora, si decides quedártelo, tienes dos opciones para hacerlo. Somos muy flexibles. Esto al final es como una casa. Puedes comprarlo en una licencia vitalicia de pago único, que lo compras una sola vez y es tuyo para siempre. Obviamente es más barato, pero tienes que hacer un desembolso más grande. Bien. O tienes una segunda opción que es alquilarlo. Pagas una renta mensual, las mensualidades se prepagan, bien, y van mes a mes. No tienes que adelantar ni trimestres, ni anualidades, ni nada por el estilo. El mes que lo pagas lo tienes, el que no te lo corto. Bien.
Y luego nuestro sistema de licenciamiento se basa en el throughput, ¿bien? No en el que tienes contratado con tu proveedor, sino en el que usas realmente. Tú a lo mejor tienes contratado un nodo de 10 gigas, pero estás pasando 4, para mí es una licencia de 4 gigas. ¿Bien? Cuando subas a 5, pues compras la ampliación y vas ajustando la licencia a tu crecimiento. El tráfico que excede la licencia nunca lo bloqueamos, sino que lo dejamos pasar transparente y no lo gestionamos. O sea, eso obviamente os avisamos, porque tú estás haciendo una inversión y no tiene mucho sentido diluirlo. Bien, esto es como, quiero decir, ¿cómo funciona esto? Nosotros tratamos las sesiones que están licenciadas. Si tienes mucho tráfico sin licenciar, tienes un montón de tráfico que no estás controlando los planes. Tienes un montón de tráfico que no está aplicándole políticas. Tienes un montón de tráfico que te está distorsionando las gráficas. Entonces, si te estás pasando en 1 giga, en 10, 20, 30, 50 megas, no hay ningún problema. Si te estás pasando en 200, 300 megas, pues ya se diluye mucho y tu inversión no tiene sentido. Entonces, como si compras un vaso de Coca-Cola, le echas un hielo, ¿se está aguando? Sí, pero no se nota. Ahora, si le echas encima un vaso de agua, eso ya no es Coca-Cola. Con nuestro producto pasa lo mismo. Hay que tenerlo ajustado a la licencia, ¿vale? Y por último, mis datos de contacto, me podéis escribir a D. González, terminado en Z, por favor, ¿vale? Pues si no, no llega. dgonzalez@bequan.com. Muchísimas gracias una vez más. Para cualquier duda, estamos en contacto. Que tengáis un buen día y gracias por vuestro tiempo.